Buenas, buenas. ¿Cómo están? A ver, vamos iniciando. Voy a ir convocando a Jorge. Ahí está. Así nos unimos. Ahí estamos. Ahí estamos. Buenas noches, feliz lunes. Buenas. Feliz lunes para ti también. Feliz lunes. Lunes feriado. Muchas gracias. Por Feriado aquí, en por Argentina. Exacto. Bueno, estoy teniendo un temita con la cámara y ya dejo quietito, no se preocupen. Ahí vamos. Hoy Ahí las cuestiones técnicas nos tienen entretenido también para empezar. Sí. Así que bueno, ahí está. Ahí va. Bueno. Buenas. Arrancando. Buenas. Feliz lunes para vos, para todos, para los que nos están escuchando ya. Sí, feliz lunes. Felices nuevamente de estar por aquí. Gracias a quienes ya se sumaron. Acá estamos nuevamente en nuestra segunda emisión de Espiritualidad Práctica para, seguir hablando de estos temas tan interesantes que nos gustan y, llevar justamente toda esa teoría, todos esos conceptos a la práctica y a la vida diaria y a lo que somos, ¿no? Porque, como bien dijimos el otro día, somos espirituales, está en nuestra naturaleza y lo bueno es, poder practicar y reconocernos en esa espiritualidad a diario, ¿verdad? Sí, total. La verdad que de mi parte también muy contenta, muy feliz de estar en esta segunda edición. Nada, como ya muy contenta de dar continuidad a lo que ya iniciamos la semana pasada, que fue muy hermoso también, ¿no? Gracias nuevamente a todos los que se sumaron, a todos los que nos fueron compartiendo, a los que nos comentaron. Aprovecho ya también para contarles que también, además de quedar aquí en Instagram, en nuestros Instagram personales, también están nuestros canales de YouTube, así que cualquier cosa pueden volver a ver los vivos también por esa otra red, que también quedan para quien tiene más facilidad, se lleva mejor con YouTube y no con Instagram en esto de reproducir videos y verlos, o a veces de ponerlos de fondo. Bueno, ahí también nos van a poder estar encontrando. Y con nuestros perfiles... Sí. Sí, en nuestros perfiles van a encontrar los enlaces al grupo al canal de YouTube y también a nuestra comunidad, ¿verdad? Nuestra comunidad de WhatsApp. Sí, están en las bios para que puedan conectar, para que puedan ir conectando, porque nosotros vamos mandando algún material extra luego de nuestros encuentros que tienen que ver con lo que charlamos precisamente, como para dejar algún punteo, una ayuda a memoria, para que en base a eso también nos puedan hacer preguntas. Ya saben que nos pueden dejar en comentarios, que nos pueden ir dejando acá mismo en la cajita de preguntas o donde están los comentarios que nos ayudan un montón también al hacerlo. Darle me gusta cuando queda grabado, comentar después, pero más que nada también abrir el espacio para justamente esto, para traer consultas, dudas, experiencias, ¿no? Como dijimos, estamos abiertos también a recibir, porque justamente se trata de esto, ¿no? De crear comunidad y un espacio seguro para que también podamos seguir profundizando y charlando desde lo que nos atraviesa, desde lo que nos pasa. Y con una mirada, como decimos siempre, muy práctica, ¿no? Que esa es la finalidad de estos encuentros. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, a este segundo encuentro. Segundo encuentro que viene con una temática linda para charlar. Me parece que vamos a charlar bastante. ¿Te parece? No, sí. No podemos charlar nosotros. No, para nada. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué vamos a charlar hoy? Vamos a charlar sobre la conciencia y el observador interno. Por lo tanto, tenemos para charlar algo, ya esbozamos muy por arriba el vivo pasado, cuando estuvimos hablando un poco de la presencia, cuando estuvimos hablando un poco del trabajo interno, y hoy, vamos a explayarnos un poquitito más. Así que si querés comenzar a abrir el tema, bienvenido sea. Bueno, yo voy a empezar a hablar entonces de la conciencia, ¿sí? Que
En realidad hay que diferenciar entre conciencia y consciencia con la S, ¿verdad? Por ahí la conciencia sin la S habla de nuestra mirada a través de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿sí? Me quedé con la conciencia tranquila porque creo que hice el bien, o me quedé con la conciencia no tan tranquila porque creo que no actué de buena forma, ¿no? Eso es la conciencia que tiene que ver con nuestros valores y tal vez con la mirada que podemos tener construida a través de la moral, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar en la conciencia con S, ¿verdad? Que es la que más nos interesa, que tiene que ver con el observador que somos, ¿no? Con nuestra capacidad, lo llamo yo, de darnos cuenta, ¿sí? Creo que la conciencia tiene que ver con esa capacidad de darnos cuenta a través de nuestra percepción y que obviamente tiene que ver con el observador que vamos siendo, ¿no? Eso en un principio. Y a veces también escuchamos hablar de elevar la conciencia, no es muy común escuchar elevar la conciencia o hablar de niveles de conciencia, y a veces eso a mí me hace un poquito de ruido porque eso tal vez nos hace caer en el ego espiritual, ¿no? Como elevar la conciencia, como que hablamos de niveles, ¿no? Donde este nivel, tengo que subir de niveles, ¿no? Como que un nivel es mejor que otro. Y creo que cuando estamos hablando de conciencia, cuando estamos hablando de crecimiento personal, cuando hablamos de crecer en espíritu, creo que ningún nivel es mejor que otro. Creo que cada nivel es perfecto para el estado de evolución de cada uno del ser que somos. Entonces, no me gusta hablar de niveles de conciencia, sí me gusta hablar de estados de conciencia, ¿sí? Y no hablo de elevar la conciencia, sino de crecer en conciencia, ¿no? Porque eso es importante. El elevar la conciencia o hablar de niveles de conciencia, eso es muy del ego espiritual, ¿no? Donde creemos que un nivel puede ser mejor que el otro y, sí. Y creo que no es así. Tal cual, coincido completamente con vos y voy a traer esta idea, genera más separación, ¿no? También esto de hablar de niveles de conciencia, de que vos estás allá, yo estoy acá, yo soy mejor, por eso también apunta mucho al ego, aún más al ego espiritual. Quiero traer esto también como una revisión personal, digo, de que creo que las personas que trabajamos a conciencia, literal, en nosotros, tenemos que pasar por esta revisión del ego espiritual de manera continua, ¿sí? Quiero hacer mi propio repaso de que es algo que el ego es algo que trabajamos a diario, es algo que también en mi caso personal he estado, como se dice, como en ciertos estadios donde el ego espiritual me ha llevado a lugares y también me ha llevado a lugares en los que me pierdo de vista a mí mismo y pierdo de vista al otro en esto de cuando uno está al servicio, ¿no? Entonces, creo que es algo que me ha atravesado mucho también y que lo trabajo a diario. Y que quiero atraer esto también, en mi caso, cuando doy las formaciones, precisamente como he estado muy atravesada por el ego espiritual y por dejarme llevar por eso y no poder profundizar en qué es lo que realmente se está mostrando, y esto de separarme del otro, ¿no? Como creyendo que, bueno, el camino espiritual es la separación de, no, me tengo que aislar y en verdad es con otros. Lo que traigo cuando doy las formaciones, decía, es justamente una de las primeras cosas que les traigo a los estudiantes es, tenemos que dejar esta idea de niveles, porque estamos muy acostumbrados a hablar, de hecho a veces se nos filtra, porque yo me escucho luego en las clases y demás, a veces se nos filtra todavía un poco de palabras que indican como separación de alguna manera o que indican distintos niveles. Y en verdad es, como bien vos traías, estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto, atravesando el estadio de conciencia que necesitamos atravesar en este momento y que realmente no es lineal. No es lineal. Esto es un
ir y venir, que realmente nos lleva nuevamente a revisar lugares, a revisar emociones, y eso obviamente conlleva vibración también, ¿no? Y eso es lo que marca nuestro día a día, en qué vibración me encuentro, más que nada, o en qué vibración elijo estar, ¿no? Como desde un poquito más, avanzando un poquito más en el tema, digo. Entonces, traer primero que nada esta revisión de que es algo que trabajamos y que yo particularmente trabajo y que también cuando estoy dando formación también busco que la gente lo trabaje para que no caiga en esos lugares que yo caí muy fácilmente, ¿no? También, entonces, Es bueno, que, traer es esto. que, es que esa misma evolución nos hace caer muchas veces en el ego espiritual, porque uno como va creciendo en conciencia o va aprendiendo ciertas cosas, a veces quiere llevar al otro también, ¿no? A la par y llevarlo y como apurarlo o obligarlo o queriendo compartirle alguna información, ¿sí? Como, fíjate esto, siempre con esa, con la intención de generar tal vez un bienestar al otro, ¿no? Pero a veces eso es ego espiritual porque no está respetando el proceso del otro, no está respetando el ritmo del otro. Entonces es importante tener en cuenta esto de que salirnos de esa escala de niveles, respetar, que en definitiva la conciencia de cada ser es perfecta para su estado de evolución en cada momento y bueno, entender eso, ¿no? Y que aparte, acá entra en juego también el tema del observador, ¿no? Que es el tema que vamos relacionando y que eh, nuestro observador siempre está teñido por los lentes o las gafas que llevamos puestas, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra información, con nuestra historia, con todo lo que vamos siendo, ¿sí? De esa forma vemos el mundo, ¿no? De hecho, dicen que vemos el mundo como somos, ¿no? Entonces, también es muy probable caer en el ego espiritual a través de nuestra perspectiva, ¿no? Creyendo que lo que yo estoy haciendo está bien y que por ahí el otro necesita esto, que por ahí tendría que hacer aquello, ¿sí? Y eso es muy factible de caer en el ego espiritual, ¿verdad? Ni lo digas, ni lo digas. Esto de que nos pasa que más cuando lo vivimos tan apasionadamente nosotros hicimos una elección, digo, de entregarnos a nuestro proceso personal y a nuestro desarrollo. Entonces, claro, esto de querer invitar a todo el mundo a que tome lo mismo que nosotros, que haga lo mismo que nosotros, que es como esta parte, de hecho, es como, bueno, después entramos en, si no te invito, ¿qué te digo? ¿No? Como en esto de también estar como queriendo traer al otro como a esta perspectiva que también nos hizo. Pero bueno, creo que tiene que ver con un poco el proceso, como bien vos traías, y que inevitablemente tiene que ver, como bien decías, con nuestra lente, ¿no? Porque en verdad es lo que a nosotros nos sirvió, lo que a nosotros nos funcionó y creemos que esta medida va a ser igual para todos y no, realmente no, por algo específicamente y para algo existen tantas terapias complementarias, ¿no? Y tantos abordajes, somos tan distintos que necesitamos respuestas distintas. Entonces esto de querer como imponerle al otro, lamentablemente mis amistades más cercanas pueden dar fe de que, bueno, che, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, como bueno, siempre invitando, pero bueno, uno puede invitar hasta cierto punto, uno después entiende que puede invitar, pero que en verdad después es una decisión muy personal de cada uno, si quiere, si puede, si está listo, si le resuena o si va a elegir otro camino, ¿no? Porque en esto también como que andamos queriendo salvar a todo el mundo, que creo que esta es otra conversación para tener de que queremos salvar a todos. Una vez que nosotros empezamos a encontrar respuestas y bienestar, queremos que todo el mundo entre en esta. Pero nada, son nuestras respuestas, ¿no? Como en esto que bien traes. Y en esto de los lentes, creo que acá se nos filtra un poco también lo que venía de la conciencia de la otra, ¿no? En esto de que entran nuestros propios juicios y nuestra propia valoración sobre el proceso del otro cuando es el otro, no es yo. Entonces, ahí se nos filtra un poquito
el tema de que por eso también viene ahí el ego espiritual como a elaborar. Por eso es esto que traemos, ¿no? Es algo que está en permanente revisión, ¿no? Porque muchas veces decimos, che, yo te sugiero esto, te sugiero lo otro, pero hasta ahí. Después, de hecho, pasan las sesiones, no sé cómo te resuena a vos, pero al menos en las sesiones de consulta, digo, ya sea de registro o lo que fuera, pasa mucho esto de que, bueno, viene información para, bueno, mira, podés continuar por acá, por acá, por acá. Yo paso hasta los teléfonos de la red con la que trabajo. De hecho, el teléfono de Jorge siempre anda por ahí dando vueltas y de alguna consteladora y demás. Entonces, derivo y después quedan cada uno, si quiere, puede seguir profundizando más allá del paso que ya dio de conectar consigo mismo a través de los registros, ¿no? Como que siempre queda en la libertad del otro continuar. Y también aprendemos ahí a soltar a nuestros consultantes, soltar a nuestros amigos, soltar a nuestra familia de que nuestras elecciones no implica que sean las de ellos, ¿no? No, y aparte no quiere decir también que algo que me resultó a mí le va a resultar al otro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante respetar los procesos y poder, en todo caso, si la persona desea un acompañamiento, perfecto, ¿no? Y para eso estamos acá, ¿no? Para compartirnos, para compartir nuestras experiencias y, bueno, aquellos que se quieran acercar, bienvenidos, ¿verdad? Pero es importante eso. Y muchas veces también, cuando hablamos de conciencia, que hablamos de la moralidad y todo eso ya deja de ser ego espiritual para ser el otro ego, ¿no? Donde digo que está bien, que está mal, que bueno, ahí nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar se ve teñida por un montón de otras cuestiones, ¿no? Que ya nos salimos del espiritual y nos vamos, qué sé yo, a la política, a la creencia social, bueno, a un montón de cuestiones que tienen que ver con que tienen también nuestra manera de ver, ¿no? Pero total. En este caso por ahí estamos poniendo el foco en la conciencia que tiene que ver con este observador, con nuestra perspectiva y de cómo en realidad habitamos ese observador, ¿no? Porque también es muy factible y fácil caer en ese observador que se ve condicionado absolutamente por la información o por los lentes, ¿no? Y creo que el observador o el verdadero observador que hace que podamos crecer en conciencia es aquel que tiene la capacidad de poder observar la situación desde una perspectiva externa, ¿no? De una perspectiva neutra, ¿sí? No me involucro o no hago parte, ¿sí? De lo que está pasando, ¿no? Porque a veces digo, no, él me hizo esto o me está haciendo sentir esto, ¿no? Y eso es estar dentro, ¿no? De lo que está sucediendo. No estoy viendo la realidad desde una perspectiva neutra o de una perspectiva desde afuera, ¿no? Estoy involucrado. Yo creo que el verdadero observador que nos hace crecer en conciencia es aquel que puede mirar o puede observar desde una perspectiva neutra, donde lo que está sucediendo así es perfecto, ¿no? Pero creo que ahí está también nuestro mayor desafío, ¿no? En este crecimiento, ¿no? De poder retirarme hacia esa perspectiva y poder observar lo que está sucediendo ahí sin ser víctima de las emociones, ¿no? Como seres emocionales que somos. Exacto, y quiero traer esto, ¿no? Porque me gusta cómo lo presentás y cómo lo contás, y quiero sumar a esto que esto es un trabajo diario. Que esto no es algo que un día me despierto y puedo externarme de mis propias emociones, porque, bueno, nada, pasarían cosas, ¿no? Pero digo, entonces acá hay creo que hay una rendición, una entrega, una elección también, digo, a observarme. Como bien vos traes, muchas veces aparece desde lo que viene de afuera y dejar de identificarme con eso que viene de afuera, digo, y tomarme todo personal, que un poco lo charlamos un poco el vivo pasado. El otro día.
Ujú. Exactamente. Y hay un poco de empezar a traer como estos pequeños insights, estas pequeñas frases de nada es personal, como para poder identificar en qué momento se genera ese observador, ¿no? En qué momento se puede llegar a activar, y es en ese instante, no es algo que es algo un switch que prendo y apago, sino que es algo que uno trabaja y que también entrena. Quiero aclarar esto, Total. porque me pasó también de charlar con personas que se están acercando a lo espiritual desde que, bueno, no sé, de repente cero, y de repente empezaron con terapia psicoanalítica, y de repente empezaron con sesiones de Reiki, y le dicen que no tienen, que son muy mentales y se reconocen mentales, pero que no pueden reconocer sus emociones, y la gran pregunta es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo abordo esto? ¿Cómo? Entonces, una de las primeras cosas es empezar a traer esto, que esto no es algo que, como digo, yo siempre te he dicho soplar y hacer botellas, sino que es como, digo, es algo que se trabaja, ¿no? Como en esto de dejar de traer, que queremos romper este mito de que todo lo que es terapia complementaria es una solución mágica. No, es un trabajo, ¿no? Como que ya lo charlamos un poco la vez pasada también, de que es un proceso, y el entrenamiento de ese observador también es justamente un entrenamiento, ¿no? Un poco uniendo y trayendo desde otras perspectivas. Por ejemplo, en El Camino del Artista se lo nombra, para quienes saben, es un libro de Julia Cameron, en la que se trabaja más que nada con la versión más artista y creativa, tiene su lado espiritual también, pero como para traerlo a algo más asequible, digo, se hace una revisión y ella lo llama el monitor interno, ¿no? Que es como eso que es prender el observador para darme cuenta no solamente con si me referencio o no con el afuera, si me lo tomo personal o no, sino incluso cómo me hablo a mí misma, a mí mismo, desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Claro. Cuánto me puedo realmente valorar, cuánto me puedo amar, cuánto no, como porque tenemos esa vocecita interna que muchas veces nos tira para abajo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el trabajo del observador interno, digo, en este entrenamiento. Con el afuera podemos darnos cuenta, bueno, no es personal, no es conmigo, no, pero con nuestra propia voz interna, a esa es la que hay que trabajar, y es la que es más rica, ¿no? Por supuesto, después en nuestro desarrollo. Claro, entiendo que lo que hablas tiene que ver con la forma en la que nos habitamos como ese observador que somos, ¿verdad? Y cómo podemos percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero también, sin duda, lo que está sucediendo a nivel interior, ¿no? Que es justamente el camino, como bien dijiste, más rico, y creo que es el único camino que hay también, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento personal y con crecer en conciencia, es ir para adentro, porque creo que justamente todo lo que está afuera tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Porque hoy, como dije, vemos el mundo como somos, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor está teñido obviamente por nuestra percepción, ¿no? Nuestro cerebro incluso está decodificando toda la información que está recibiendo a través de la información que ya tiene, ¿no? Entonces, todo lo que está afuera está condicionado por mi información interior. Y eso pasa con el observador que somos. Pero bien dijiste vos, eso es una tarea. Esto es algo que tiene que ver, como bueno, hablamos el otro día, que tiene que ver con el estado de mantener el estado de presencia, ¿no? Y creo que de eso se trata cuando hablamos de habitarnos en el observador. Y que es una tarea, y que es un entrenamiento, y que es muy fácil que seamos víctimas de nuestras emociones, por lo cual por ahí vamos a olvidarnos de ese observador, vamos a reaccionar, vamos a vivir el dolor, el sufrimiento, la emoción, y nos olvidamos de ese observador, ¿no? Pero olvidarse tampoco quiere decir que es un retroceso, ¿no? Yo creo que es una tarea, que es un entrenamiento, y cada vez que nos demos cuenta de que tal vez nos estamos creyendo víctima de la situación, que tal vez tenemos otra opción, que en este caso es observar la situación desde una perspectiva neutra, entender
qué emoción estoy viviendo, porque tampoco se trata de negar lo que estoy viviendo, ni de negar de lo que me está pasando. No, aceptar lo que estoy viviendo, aceptar la emocionalidad, atreverme a sentirla, a pasarla por el cuerpo, Total. y desde ese estado observador, ¿sí?, hacerme las preguntas que me tengo que hacer, ¿no? Como hablamos el otro día, que es salir del por qué, salir del modo víctima, irnos al para qué, al modo responsable, qué es lo que debo aprender, qué es lo que me viene a decir este espejo, esta situación, porque en definitiva, eso que vino a nosotros tiene que ver con esa información interior, con el observador que estoy siendo en ese momento, ¿verdad? Total, total. Me gusta esto que traes de pasar las emociones por el cuerpo y validarlas, porque más allá de que podamos observarlas, en algún punto hay que reconocerlas para poder cambiar lo que no me gusta. Yo en esto lo charlo mucho también con consultantes. Me gusta siempre hacer referencias de dónde van apareciendo, ¿no? Estas cuestiones que se charlan, digo, ¿no? Dentro, por eso traemos tanto lo de lo práctico, ¿no? Dentro de la espiritualidad. Con consultantes por ahí, cuando estoy haciendo limpiezas energéticas, salen emociones atrapadas en ciertos órganos, y es como, y sale la amargura, y salen emociones como la no aprobación, y salen, y como, bueno, pero si no estoy conforme con la realidad que vivo, lo primero que tengo que hacer es aceptar que no estoy conforme con la realidad que vivo. Segundo, entender que yo la creé. Tercero, después de la aceptación, puedo ver en el estado de presencia, aceptando que me están atravesando estas cuestiones, aceptando que, por más que esto que vos decís, si yo estoy en la queja, si yo estoy en el enojo, si yo me quedo en la ira, si yo me quedo en el problema que pasó hace 250 años, que se reactiva porque alguien de mi familia me dijo esto, me dijo lo otro, por las creencias que traigo, digo, si yo me quedo solo en eso, no puedo ver el panorama completo, no puedo cambiar la lente, no puedo ampliar la mirada para tomar lo que en presencia y en presente realmente sí está disponible para generar ese cambio, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que, bueno, entiendo que esto está acá y como entiendo que vengo con esta lente, ya está, no hago nada. O entiendo que esto viene de mi pasado y, bueno, no, hay algo ahí, ¿no? Como hay algo de poder soltar el pasado, hay algo de poder aceptar el presente tal cual es para precisamente en presente, este famoso aquí y ahora, es en el único lugar que podemos cambiar la realidad, no en el futuro, devanándome la mente y fragmentándome en 50.000 situaciones diferentes para ver si puedo cambiarlo, sino que empieza desde la aceptación de esto que traías, ¿no? Las emociones, lo que me está atravesando. ¿Para qué? No es para me rindo y ya está, sino simplemente es para poder decir, ok, esto sí me está pasando, esto sí me está doliendo, esto sí me está movilizando, esto sí me genera rechazo, bronca, enojo, amor, lo que fuera que me esté generando, para poder comprender realmente ahí y poder ir un poquito más allá y poder ver qué más hay si yo atravieso esa emoción y no me quedo en ese lugar, como bien traías, de víctima de la situación, ¿no? Por eso estas preguntas son tan aperturadoras de cambiar el por qué por el para qué, y yo sumaría una más, ¿desde dónde? ¿Desde dónde me gusta mucho también traerla? Porque más allá, el para qué me permite observar mucho las situaciones externas, pero cuando también llevamos la revisión hacia adentro, esto también lo charlo con los estudiantes de las formaciones, el desde dónde me permite también entender cuál es el lugar adecuado para pararme, ¿no? El desde dónde es muy simple, ¿no? Es muy simple en el sentido de dónde nos confundimos, ¿no? Cuando uno da algo, hago un regalo, ¿desde dónde lo estoy dando? Lo estoy dando porque, bueno, sí, quiero premiar una situación que es del otro para conmigo, la estoy dando en retribución, lo estoy dando porque quiero algo a cambio, quiero ser vista, quiero ser valorada, quiero... ¿Desde dónde estoy dando? O lo estoy dando genuinamente del corazón, de decir, te comparto esto desde mí, sin querer llenar tu vacío ni el mío por proyección, sin querer como... tampoco hacer que me quieras porque te estoy dando algo, ¿no? Entonces, creo que podemos seguir charlándola, el para qué y el desde dónde son como las dos que van haciendo la guía, ¿no? Como que nos permiten estar en los lugares adecuados
para que ese observador interno tenga raíces y bases de las cuales sostener y poder hacer esa revisión y ese entrenamiento que veníamos charlando. Exacto, entendido. Sí, en realidad lo importante es comprender que como seres emocionales que somos, es inevitable que vamos a sentirlas y entender que si esa emoción está ahí, empezar a gestionarla como un mensaje, ¿no? Si estoy parado en el observador que necesito ser para poder crecer en conciencia, entender que esa emoción, esa emocionalidad tiene un mensaje, ¿no? Para mí, y bueno, justamente ahí poder articular esas preguntas que vos bien decís, que es el para qué o de dónde, ¿no? Porque seguramente en esas respuestas vamos a poder encontrar la enseñanza y a su vez salirnos de ese modo víctima, ¿no? Tan necesario para poder crecer en conciencia, porque si yo no logro pararme en la vereda del responsable, en la vereda donde me hago cargo de esa situación, ¿sí? No va a haber aprendizaje. Pero bueno, yo digo que esa es la tarea que tiene que ver con mantener la presencia, mantener ese estado de observación, que no es constante, el inconsciente nos hace actuar en automático, emocionales, es fácil caer en la reacción, pero con el tiempo se puede entrenar y todo momento donde podamos darnos cuenta va a sumar obviamente a ese aprendizaje, ¿no? A ese crecimiento de la conciencia. Sí, total, total. En esto de que también entender que no es perfecto, que creo que es algo que estamos nombrando desde el primer encuentro de romper con la linealidad, romper con esta idea de que esto, una vez que uno toma conciencia de las cosas, sí hay algo que quiero traer ahora para sumar, pero digo, no es perfecto, somos humanas, somos humanos, haciendo experiencia humana, por lo tanto también vamos a volver a caer en los mismos lugares con diferentes miradas, quizás con un lente un poco cambiado, pero ¿para qué? Para revisar en profundidad cada vez eso que nos atraviesa, esa información que nos constituye también, para poder ir cambiando realmente la mirada, para poder ir enriqueciendo nuestro observador y ampliar nuestra mirada. Por eso digo, no es perfecto, y me gusta esta idea de que, bueno, de que vamos a movernos de manera espiralada por nuestras situaciones y nuestras configuraciones. ¿Para qué? Para, como bien decís, seguir creciendo en conciencia, poder alcanzar estados vibratorios más elevados para mantenernos y sentirnos nosotros más en armonía cada día. A eso apunta el estado vibratorio más elevado, no a niveles, nuevamente recalco esto, sino también a esto de sentirnos en el día a día mejor, ¿no? Como me levanto bien, me levanto de buen humor, como en esas pequeños insights, en esos pequeños detalles es cuando podemos vivir, ¿no? Como esto es vivir en conciencia, de que me levanto y no me levanto ya atravesada con el mundo de que hoy, qué día, hoy, sino que es lunes, es martes, es miércoles. Quiero traer esto que por ahí nosotros practicamos, y que nació de vos hace tantos años atrás, de feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, feliz jueves, feliz viernes. Arrancamos con el feliz viernes y de repente todos los días son feliz día, ¿no? Como eso. Exacto. Es en verdad vivir en estado de conciencia, elegir cómo quiero vibrar de alguna manera. Digo, más allá del observador, que es necesario, también vamos haciendo ciertas elecciones para sostenernos, para esto de elegir la vibración que quiero habitar. En esto, por eso traía este ejemplo de celebrar todos los días como si fuera viernes. Siempre estamos acostumbrados, cuando trabajamos, sobre todo quienes trabajan en relación de dependencia, tienen un horario fijo y finalizan su jornada un viernes o un sábado, buen fin de semana, como que ahí levantamos la energía, pero exacto. En verdad todos los días son un regalo, no solamente el viernes o sábado, ¿no? Exacto. De ahí vienen mis feliz días ahora. En un principio, como bien decís, nació de los viernes, ¿no? Porque en ese momento, para mi estado de conciencia, el mejor día de la semana era el viernes, ¿no? Hoy entiendo que
todos los días, ¿no? Tiene que tener esa impronta que no tiene que depender tal vez del día de la semana o de muchas cosas, pero bueno, tiene que ver con ese crecimiento, con empezar a darse cuenta y empezar a apreciar, ¿no? Las diferentes cosas, ¿no? Que tiene que ver con el observador. Entender que hoy es lunes y estoy vivo y respiro y puedo ver y puedo caminar, entonces eso ya me tiene que regocijar, ¿no? En felicidad y poder agradecer. Y eso tiene que ver con el empezar a darse cuenta, ¿verdad? Con el despertar ese observador que está en nosotros y empezar a darnos cuenta. Y eso es el proceso, ¿no? Eso es el camino que creo que debemos transitar todos, que debemos entrenar nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestra persona para poder lograr esto y que, como decimos siempre y como recalcás vos, es que es un proceso, ¿no? Que debemos respetar y que si mañana voy a reaccionar y me va a pasar algo y me voy a olvidar del observador, no quiere decir que retrocedí, no, tal vez en ese momento no lo pude hacer presente, no pude ser consciente de ese momento, pero tal vez mañana ya deje de reaccionar y me dé cuenta y pueda generar un día diferente para mí o que empiece a mirar el día diferente. Sin duda que eso va sumando a este crecimiento, ¿no? Y que creo que nos vamos entrenando de alguna manera para que ese crecimiento permanezca, ¿sí? Y nos vayamos corriendo hacia ese lado de responsable, de la observación neutra, de aprender de cada situación. Pero bueno, es un entrenamiento y que muchas veces vamos a volver, como bien dijiste recién, porque todo en la naturaleza, todo en el universo es cíclico, por lo cual si yo aprendí algo, si yo creo que me entrené en esto, ¿sí? Tal vez el universo en un par de días, meses, años o cuando considere, ahí va a venir otro cachetazo, a ver qué bien entrenado estás, cómo te bancaste, a ver cómo aprendiste esto, y ahí vamos de nuevo con la prueba, ¿no? Porque en definitiva así es el crecimiento, ¿no? Cuando yo creo que el aprendizaje no se termina, porque la vida es la escuela y acá estamos, entonces el universo nos va probando, ¿no? A ver cómo te bancás esta. Sí, total. Y en esto que me gusta esto de la experiencia, de que estamos acá haciendo experiencia y que la vida misma es la escuela. Otra cosa que también les traigo para quienes sienten que, bueno, estoy cansada de tomar sesiones, estoy cansado de esto, ya lo vi desde acá, desde allá. Y entender esto, como decimos, es un proceso, es cíclico, es espiralado. También es esto de que mientras estemos en tierra, margen de aprendizaje nos sobra, ¿no? Que en verdad estamos para eso, entender que la primera misión de encarnación es habitar todas las emociones, poder sentirlas todas, poder experimentar. Estamos acá para experimentar, no para cumplir los roles sociales que nos asignaron o que elegimos. De otra conversación otro día, digo, esta es una conversación para otro día, que puede ser muy amplia también, pero digo, no vinimos a justamente cumplir con los mandatos sociales, para ponerlo simple y resumido, sino que venimos a hacer una experiencia. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros empezamos a hablar de la conciencia, del observador y demás, para poder llegar a qué deseo en definitiva, ¿no? Que trasciende lo que viene desde afuera, trasciende lo impuesto, trasciende lo que vino preformativo de que el deber ser, ¿no? Como con mi ascendente en Capricornio sabe muy bien qué es eso, del deber ser, de querer cumplir con, ¿no? Bueno, y es un trabajo continuo, como bien traemos, y lo venimos nombrando, bueno, y en esto de que mientras estemos en esta existencia, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir revisando, van a seguir las pruebas, van a seguir apareciendo situaciones. No es que estamos, como dijimos en el primer vivo, esperando la iluminación y voy a desencarnar siendo... cuando digo desencarnar estoy hablando de fallecer, ¿no? Voy a desencarnar siendo
no sé, la persona más elevada de la Tierra. Bienvenido sea si lo lograron, pero Ojalá, no ¿no? vinimos a volvernos como, bueno, ¿no? Como seres en extremos solamente luminosos. Ya soy un ser luminoso, puedo, ¿no? Exacto. Mientras tanto voy haciendo experiencia humana, y mientras tanto voy sintiendo, y mientras tanto voy experimentando, y mientras tanto me voy revisando, y mientras tanto hay días que me enojo, y hay días que soy feliz, y hay días que me levanto cantando, y hay días que digo, qué gris que está el cielo. Y me Eh, falta sol, ¿no? Como me siento como una plantita que necesita hacer fotosíntesis. Bueno, eso es experiencia humana y eso es vivir la espiritualidad en el día a día. Eso es también poner el observador en esos pensamientos. Me voy a dejar llevar por la energía del día solamente. Sí, me puede llegar a faltar sol, pero ¿qué hago con eso? Me quedo en la queja de, che, ¿cuántos días sin sol? Che, la verdad que no puedo hacer esto. Che, la verdad que no me dan ganas. O empezamos a cambiar el foco, la mirada a través de este observador que nos trae como, bueno, sí, lo pienso, no puedo negar lo que pienso, lo pensé, pero ¿me voy a quedar ahí bajando mi energía, claro. bajando mi vibración? ¿O voy a empezar a tomar acciones como para ver, bueno, a ver cómo me cambia la vibración? Y capaz que me pongo una canción que siempre me levanta el ánimo. Yo tengo playlist, quiero comunicar a nuestra audiencia que tengo playlist. Y bueno, Jorge, vos también tenías playlist. Me acuerdo de tu playlist del También, viernes, también. La de hace música muchos es años. importante. Claro, nos revive, nos conecta, nos hace sentir también. Gracias, música, por todo lo que nos das también. Y cada humano creador detrás de ella. Pero digo, más allá de eso es, bueno, elijo igual quedarme en esta queja, en este bajón que me levanté hoy porque el cielo no me acompaña, o realmente voy a tomar acción para cambiar esa energía que ya siento que, bueno, sí hay algo en relación a la afuera de que no está tan elevado, pero inevitablemente yo sí puedo elevar mi energía, elegir elevar mi energía. Y esto es, quien medita, medita, quien hace práctica de yoga, hace práctica de yoga, y quien necesita levantarse ese día y escuchar música de frecuencia, digo, en hertz, estoy hablando de solfegios, o Sí, sí. música como tranqui o energética, como quieran llamarle, o escuchar música, me levanto escuchando la música que a mí me vibra, que a mí me hace conectar con una vibración más elevada, Claro. más allá de lo que sucede afuera, ¿no? Viste que dicen que los países más nórdicos y de menor sol son de escuchar música tipo heavy metal para estar como allá arriba, ¿no? Bueno, tiene que Claro. ver con esto de no dejarme llevar por el afuera y poder observar y conectar con la energía y elegir qué vibración realmente quiero sostener en mi día a día, ¿no? Sí. Como ir ampliando un Y, poco en lo práctico. y algo, y algo importante que tiene que ver también con encontrar ese estado de observación óptimo, entre comillas, llamémosle, eh, que tiene que ver con la autoobservación, de cómo yo me habito, de cómo yo me siento, ¿no? En lo cotidiano, respecto a mi lugar de trabajo, a mis relaciones, a mis vínculos, ¿sí? Eso permite un crecimiento importante, ¿verdad? Pero hay algo también mucho más importante que tiene que ver con encontrar mi propósito o encontrar esa respuesta de para qué estoy acá, qué puedo brindar desde mi parte, cómo lo hago, ¿sí? O encontrar, ¿no? Este propósito de servicio, de compartirse, de aportar eh, conocimiento, crecimiento de conciencia, ¿no? Pero algo muy importante es eso, ¿no? Por ahí, si nos habitamos desde ese observador, podemos encontrar nuestro propósito, ¿no? Y poder también entender muchas situaciones de vida, o para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, e incluso poder cambiar mi vida, ¿no? Ir hacia ese propósito, hacia ese estado de satisfacción que tiene que ver con estoy acá, conozco mi propósito, me comparto, lo vivo, me siento bien, vivo en paz. Entonces creo que ese estado observador es importante, ¿no? Para poder lograr todo eso, ¿no? Sí, creo que es el gran paso
para poder, esto como bien vos decís, dejar de referenciarnos en la víctima o que somos víctimas de las situaciones o no, y esto creo que nosotros desde nuestros recorridos lo vivimos muy claramente como, bueno, cuando decidimos dejar el lugar de trabajo en el que estábamos, tuvimos que pasar por esta experiencia de, bueno, si yo ya no soy feliz aquí, digo, para ponerlo simple, cada uno después atravesó distintas emociones, ¿no? En relación a eso, y obviamente tuvo que romper con sus propios patrones, mandatos y demás para poder dejar la vida en relación de dependencia y hacernos independientes, porque bueno, esa es nuestra realidad actual, que nos conocimos, para quienes no saben, nos conocimos trabajando en el mismo lugar y agradecemos infinitamente todo lo que nos ha brindado y nos ha dado. Pero bueno, en algún momento dijimos, basta para mí, basta para todos, aquí no resueno más. Fue muy necesario atravesar, yo siempre digo esto, fue muy necesario atravesar porque bueno, ahí uno descubre un montón de cuestiones y también en esto de empezar a trabajar el observador, que bien, también traes muchas veces y nos encontramos con muchos consultantes y con muchas personas que esto de la inconformidad del lugar de trabajo, por poner uno, podríamos hablar de un montón de ejemplos, ¿no? Porque la realidad es esa, ¿no? Y la queja con respecto a mi jefe, mi jefa, mis compañeros, que el ambiente laboral, que esto. Entonces, estamos tan distraídos, porque creo que es esa la clave, estamos tan distraídos en todo lo que sucede afuera, que el observador justamente cuando comienza a tener presencia, nos empieza a traer como, bueno, pero ¿para qué estoy viviendo con toda esta gente que ya no me fumo más? ¿Para qué tengo este jefe o esta jefa que me trae esta información y la verdad que no me referencia como persona, ya no comparto los mismos valores? Por ahí en algún momento sí entender que parte de este proceso es la transformación, es el cambio, es desdecirnos a nosotros mismos, crear acciones contrarias, porque creo que lo primero que sucede es como empezamos a darnos cuenta que puede ser de otra manera, empezar a darnos cuenta de que todo lo que creía y sostenía, porque en algún momento fui obsecuente del sistema y lo digo y lo reconozco y lo asumo, digo, puedo hacerlo desde otro lugar, empezamos a habitar lugares distintos, empezamos a tener conversaciones distintas en estos mismos lugares, vuelvo al ejemplo del trabajo, empezamos a tener conversaciones distintas con las mismas personas que nos rodean y empezamos a habilitar un poco esto que vos traes también del propósito. El propósito se vive y se encarna, esté haciendo lo que esté haciendo, pero primero tiene que ser desde el disfrute, no desde la queja, si no el propósito no se va a poder encarnar. Entonces, creo que también es esto, ¿no? Como en esto del servicio, el propósito, todo tiene una raíz común de si estoy haciendo lo que deseo o si disfruto lo que hago y si me llena, ¿no? Lo que hago. Pero más allá de eso, si yo me quedo solo en la queja, porque la realidad es eso, pasamos años quejándonos de los ambientes laborales, vuelvo a lo mismo, por poner un solo ejemplo, y sin embargo, tampoco nos damos cuenta de que está en nosotros cambiar lo que necesitamos cambiar para poder salir de esos lugares y poder terminar con lo que me está espejando, con lo que me está trayendo, porque hay algo ahí que todavía no tengo resuelto, que por eso sigo estando en esos mismos lugares, si no ya hubiera cambiado de lugar de trabajo, como claro, por decirlo. No porque todo el mundo tenga que ser independiente, aclaro esto, no es para todo el mundo ser independiente, ni necesariamente todos tenemos que serlo, pero sí por lo menos encontrar estados o lugares donde, como bien vos decís, voy con una sonrisa a trabajar, voy con alegría a este espacio, o estoy en un ambiente que me nutre más allá de que me genera dinero para mi bolsillo, ¿no? Y en estos contextos sociales, económicos, a veces es muy difícil traer esta mirada, por eso decimos esto es un día a día, es un trabajo diario de, bueno, ¿para qué me tocó un jefe así? ¿O para qué tengo una compañera que se la pasa quejándose todos los días? Bueno, hay algo, hay que revisar que me está espejando, que un poco lo trajiste vos desde el vivo anterior, como para empezar a, bueno, todo pasa por acá, no pasa por el afuera, porque no podemos cambiar el otro, no puedo cambiar la forma de ser y pensar de una estructura empresarial, no puedo cambiar a mi compañera o a mi jefe que lleva 30 años haciéndolo de cierta manera, 40, 50, los que fueran, ¿no? Como, bueno, entonces, ¿qué me queda? Cambiar yo. Bueno, y ahí empieza, ¿no? También el trabajo. Muchas veces despierta por estas situaciones tan incómodas, pero ahí es cuando empieza, este observador empieza como a decir, che, y si no es el otro, ¿cómo hago para cambiar todo esto? ¿Cómo hago para
primero nos agarra un poquito la desesperación y la ansiedad de que ya no quiero más esto, ya no quiero más esto, y que caen todos a consulta como ya no quiero más esto, ya no quiero más esto, ya no quiero más esto. Bueno, ok, bueno, ordenemos, ¿no? Como que lo primero que traemos es ordenemos. Empecemos a trabajar, claro, empecemos a trabajar, ¿para qué? Para que no tires una bomba y se detone el mundo, sino que puedas irte de la mejor manera posible, si es que también aún posible. Es una forma tirar una bomba también, ¿no? Es Pero una bueno. forma también tirar una bomba, sí, sí, es verdad. A veces es necesario, pero digo, bueno, si es, por eso digo, si es posible y está disponible, para que no les agarre, porque si no, llegamos todos al punto de la ansiedad de que me quiero ir ya, y en verdad hay un proceso para eso, ¿no? Para que sea amoroso, Exacto. ¿no? Volvemos a lo mismo. No necesariamente todas las experiencias que hagamos tienen que ser a partir del dolor y el sufrimiento, ¿no? Puede haber amor detrás de eso. Podemos hacerlo más liviano. Y si no hay amor, hacerlo más liviano. Me puedo ir pensando que mi jefe o mi colega sigue siendo una persona que no quiero en mi vida, pero realmente puedo hacerlo más liviano y no necesito ni irme peleado, ni tirando una bomba, ni un montón de cosas. Entonces creo que ahí es cuando el observador empieza a traer la información para nutrir esas situaciones, empezar a revisarnos y poder cambiar eso y poder verlo, primero, poder verlo diferente para poder cambiarlo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que la experiencia siempre va a ser amorosa, siempre y cuando podamos estar despiertos en este observador, ¿no? En este observador que analiza, que se pregunta, que trata de entender la situación, ¿no? Eso va a ser de una forma amorosa. El otro extremo es el modo víctima, donde estoy sufriendo, me tratan mal, y obviamente también, como dijimos hoy, tiene que ver con mi estado de conciencia, con mi aprendizaje en ese momento, e incluso a veces ese sufrimiento es necesario para que, bueno, en algún momento nos queramos parar en esa vereda de enfrente del observador, de este observador que se hace las preguntas y que, bueno, empieza a hacerse responsable de lo que le toca, ¿no? Y empezar a aprender. Así que, bueno, me gustaría agradecer a las personas que están ahí conectadas, que han estado con nosotros. No sé si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, bienvenidos, porque, bueno, se ha pasado el tiempo rapidísimo. Hoy no tuvimos un respiro, fue como charla. Bueno, esto es lo que les compartíamos ya de antemano, de que nosotros somos como de entramos en un tema y traemos y nuestras perspectivas y nuestras experiencias y demás. Por eso queremos también hacer lugar, como ya saben, nos pueden dejar las preguntas acá, nos pueden dejar por el grupo, acuérdense que se pueden sumar a la comunidad en nuestros perfiles. Está el canal de YouTube para si quieren seguirnos ahí también. Están también el acceso a la comunidad de WhatsApp, sí. Entonces, y bueno, por supuesto que en nuestros perfiles después quedan también grabados los vivos para quien quiera verlos desde ahí. Pero habilitamos también y aperturamos a las preguntas, a las consultas, a compartir también experiencias, ¿no? Estoy pasando por esto, me estoy dando cuenta de que estoy cachando que es el observador, ¿no? Como este observador que nombran, o si tienen alguna duda o consulta de lo que nosotros charlamos como muy aperturados y que por ahí genera mucha duda, digo, por ahí usamos términos que no son tan claros para algunas personas, entonces bienvenidas sean las consultas, estamos para poder acompañar precisamente desde este espacio y bueno, nada, también poder enriquecerlo con su aporte y su mirada que también nos recontrainteresa, ¿no? Exacto, esa es la idea, es comunidad, compartirnos y bueno, darle lugar a quien lo desee, quiera, poder expresarse desde la experiencia, desde la pregunta, desde lo que sea, ¿no? Porque yo creo que esa interacción es la que vuelve más rico todo este intercambio. Así es. Así que muchas gracias a quienes han estado participando de este vivo. Vimos que nos estuvieron saludando o que nos estuvieron mandando por ahí algunos saluditos, así que gracias por estar nuevamente. Gracias. La verdad que
nada, feliz de nuevamente estar en este segundo encuentro, como dijimos al principio, y bueno, nada, compartir y poder compartir con ustedes también. Como ya saben, los esperamos en comentarios en la comunidad o por mensaje directo. Quizás alguien quiera directamente contactarnos por mensaje directo, obviamente que pueden sumarse a la comunidad para poder interactuar un poco más, para que podamos mandarle más información. Como decíamos, nosotros pasamos un poco más de información de lo que charlamos, o por ahí la síntesis de lo que estuvimos viendo en el vivo, también lo pasamos por el grupo de la comunidad, así que súmense que ahí vamos a seguir compartiendo, y bueno, obviamente si se presta al debate, ahí también estaremos participando junto a todos. Así que bueno, eso. Agradecerles profundamente por la presencia, que nosotros valoramos muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a vos, Jor, también, por este segundo encuentro. Bueno, gracias, es un placer compartirnos y, como siempre digo, seguir caminando juntos este camino que la vida nos viene trayendo y que, bueno, es un placer. Así que gracias, feliz lunes para todos, que tengan una linda semana y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, ¿verdad? Sí, así es. Próximo lunes, 20 horas, de Argentina nuevamente, nos encontramos para un nuevo vivo de espiritualidad práctica. Gracias, besotes, abrazotes a todos. Gracias. El próximo lunes. Nos vemos. Chau, Adiós. chau.